Vale, bueno, tenemos dos problemas. Empezamos con el primer problema. En el primer problema se nos proporciona como información lo que es el campo eléctrico a lo largo de uno de los ejes de una determinada estructura de semiconductor, ¿vale? Bueno, que tiene esta pinta, ¿no? Una forma de rampa, luego un valor constante y luego de forma abrupta pasa otra vez a cero, ¿eh? Nos proporcionan valores tanto para ese campo eléctrico como para las variaciones en ese eje, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de esas variaciones? Y nos hacen una serie de preguntas, 7 preguntas. Una primera que me dice que determine si la estructura se podría definir de una de estas 6 formas. Pn, P más N, Pn más, P y N. Y minúscula me indica que es la existencia de una zona intrínseca, ¿no? Una zona que no tendría dopaje ni aceptor ni donador. Y razonar la respuesta. Bueno, a priori, a partir de la información, pues tengo que elaborarla un poquito más. Vamos a seguir al siguiente problema y en todo caso, en un momento dado, cuando tenga suficiente información, iré y resolver esta primera. La segunda dice, dibuja de forma cuantitativa la densidad de carga para toda la estructura. ¿Cómo varía la densidad de carga dado que esta sea el campo eléctrico? Campo eléctrico que corresponde a un semiconductor de silicio que está aislado y a temperatura ambiente. Con lo cual, al decirme que está aislado, eso quiere decir que por él no pasará corriente eléctrica. La corriente neta total será cero. Al decirme que está a temperatura ambiente, quiere decir que las impurezas que pueda contener estarán todas ionizadas. Densidad de carga, bueno, pues tengo, ¿no? Menos 0,2, 0, 0,1 y tenemos una cosa tal como esta. Esto de aquí es menos 4 por 10 a la 4 voltios por centímetro, que es, digamos, el campo eléctrico. Para sacar la densidad de carga, pues lo que tengo que hacer es derivar este campo eléctrico respecto a la posición y tendré multiplicarlo por la permitividad eléctrica y tendré la densidad de carga. Por lo tanto, derivamos. Lo primero que vemos es que aquí tengo una derivada negativa. ¿Cuántos? Pues tendríamos aquí, sería epsilon, por el incremento total del campo eléctrico dividido por el incremento de la posición, ¿no? Puesto que es puramente lineal. En todo caso será constante y negativo porque la pendiente es negativa. Vamos a poner esto así, constante. Luego aquí la pendiente es 0, ¿eh? La pendiente pasa a ser 0, por tanto densidad 0. Y luego una derivada infinita, ¿no? Esto sería una delta de Dirac. Sí. Luego, no, vamos a decir, no sé, A por delta. ¿Vale? Eso sería, no sé si me preguntan algo más, de forma cualitativa la densidad de carga para toda la estructura.
Luego se podría apreciar, por ejemplo, que la integral de la densidad de carga ha de ser cero, por ejemplo, porque una teoría de carga. Y eso querría decir, ¿no?, que toda esta área es lo que es A mayúscula, ¿no? A mayúscula sería toda esta área para que esa integral fuese cero. Hay un balance de carga de esta forma. Aquí podemos decir, ¿qué podemos decir de esta estructura? Bueno, pues se parece, primero, puesto que solamente voy a tener las opciones de una zona P, una zona N y en todo caso una zona intrínseca o no, pues aquí yo lo que puedo identificar, ¿no?, sería una zona de densidad de carga constante que puede estar asociada a impurezas aceptoras ionizadas, ¿no?, menos QNA. Aquí tendríamos durante un tamaño relativamente pequeño o muchísimo más pequeño que este X sub P, tendríamos aquí un conjunto de impurezas, pues donadoras, ¿no?, porque en algún sitio tiene que haber la zona N, dentro de las opciones que me han dado. Hay una zona P y una zona N sí o sí. Pues aquí podría ser el de las impurezas donadoras, ¿no? Por tanto, en XN yo tengo unas impurezas que es ND, que están todas ionizadas, ¿no?, porque estoy a temperatura ambiente, bla, bla, bla. Por tanto, aquí llegaría a un máximo de QN, de QND sería el máximo que tenemos durante un tamaño XN. Donde por neutralidad de carga tendríamos que XN por ND por Q, ¿no?, que sería esta de aquí, es igual a QNA por XP. ¿No? Por ejemplo, ND sería NA por XP entre XN. Aquí, puesto que XN va a ser mucho más pequeñito que XP, ¿vale?, puesto que tenemos que la XN, no sé ahora mismo qué dimensiones tendrá porque no me la dicen, pero si ya siempre vista en el dibujo, esta XN va a ser mucho más pequeñita que esta XP. Pues eso querrá decir que N sub D es mucho más grande que N sub A. Por tanto, tenemos una situación de que la zona N es una zona N más. Aquí tendríamos, a partir de aquí hacia la derecha, tendríamos una zona N más. Aquí tendríamos zona N más compensada y aquí sin compensar porque hay un proceso de difusión hacia la izquierda. Aquí se pararía. Hasta aquí yo tendría una zona P, P a secas, ¿no? Y justo en este borde con la interficie, con lo que tiene a su derecha, pues hay vaciamiento por difusión, puesto que aquí no habrá muchos huecos, o prácticamente ninguno. Y luego aquí tengo una densidad de carga cero. Eso lo relacionaré con una zona intrínseca. No hay, aunque haya difusión y haya vaciamiento, ¿no?, en esta zona de transición entre zona P, ¿no?, entre zona P y zona N+, aunque haya abandono de portadores de esta zona de transición, yo aquí no tengo densidad de carga. Esto quiere decir que no hay impurezas. Y como me dan la pista que puede ser que tenga en sándwich una zona intrínseca, el tamaño que sea, en este caso un tamaño de 0,1 micras, en donde simplemente no hay portadores, no hay
impurezas, por lo tanto no hay impurezas que compensar, da igual que haya pocos o haya muchos portadores, ¿eh? Tendremos esa situación de densidad de carga prácticamente cero. ¿Vale? Por tanto, esto me ayuda a contestar la pregunta anterior, que esto es una zona o una estructura P y luego N más. Esto sería un poco la primera respuesta. La segunda respuesta sería esta, la de la densidad de carga. Vale, determina los dopajes en la zona P y la zona N. Bueno, vamos a mirar de determinar este dopaje QNA. QNA sería igual a este valor de aquí que hemos comentado, epsilon por la pendiente que es incremento del campo eléctrico entre la distancia en la cual varía. ¿Vale? Bueno, esto es negativo y esto es negativo, por tanto el menos y el menos se me van, ¿no? Aquí pondríamos este, no, perdón, un poco positivo, ¿no? Porque lo que pasa es que la variación de campo es negativa. Entonces yo tendré que si lo es igual en valor absoluto, pues tenemos epsilon incremento de campo eléctrico dividido por incremento de X. Con lo que NA será igual a epsilon incremento de campo eléctrico entre Q incremento de X. La permitividad me lo dan en el ejercicio, es 1,03 por 10 a la menos 12. Faradios por centímetro. Incremento de campo eléctrico en valor absoluto, ¿no? Es 4 por 10 a la 4 voltios por centímetro. La carga del electrón, pues le pondremos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y la zona de transición, donde tenemos esa pendiente negativa, es de 0,2 micras. 0,2 por 10 a la menos 4 centímetros. El faradio, que es la unidad de la capacidad, recordad que la capacidad se define como cuál es la variación de carga dada la variación de una tensión. Por tanto, el faradio es la variación de un coulombio por cada voltio que se varía. Es coulombio por voltio. Por tanto, faradio por voltio entre coulombio me queda, se puede simplificar, y con lo cual tendría centímetros a la menos 3. Hacemos esta operación y me sale 1,28 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3, que sería la primera solución, así numérica. Esto sería el NA. En el caso del ND, claro, en el ND tenemos que no podemos aplicar un razonamiento similar porque aquí no me da información de cuál es esa región durante la cual sube la... Es decir, no me dicen qué tamaño. Como es muy pequeñito, pues me lo simplifica a 0. Muy pequeñito en relación a estos valores. Entonces no puedo sacar el valor de n sub d utilizando la misma idea. Puesto que el incremento de la posición en el cual me varía el campo eléctrico, esto sí que lo tendría, pero no tengo este valor.
Por lo tanto, no puedo sacar aquí las impurezas donadoras utilizando la misma idea. Tengo que pensar otra cosa. Lo dejamos por el momento aparcado. Seguimos adelante en resolviendo este problema, que es el que me relaciona, el que me pregunta por el potencial de Fermi. Me dice, ¿cuál es el potencial de Fermi en x igual a 0? Dibuja la forma del potencial de Fermi, indica los valores que tengo a los extremos, bla, bla, bla. Por tanto, tengo que sacar un poco de información sobre el potencial de Fermi. Bueno, potencial de Fermi, que recordemos que el campo eléctrico lo podemos expresar como menos el gradiente de la tensión que sea, ¿no? Campo eléctrico como menos el gradiente, en este caso solo tengo una heterogeneidad en este eje, en los otros dos ejes lo tenemos simétrico en relación a lo que observamos aquí. Es homogéneo en Y y en Z. Por lo tanto, podemos poner esto como menos la derivada de la tensión. Que aquí como tensión podemos poner el potencial de Fermi. Recuerdo que el potencial de Fermi se definía como la diferencia entre las energías de Fermi y la energía de Fermi intrínseca dividido por Q para pasar esto a unidades de tensión. Con lo cual, mi valor de phi será empezando, si suponemos que estamos lejos, empezamos, aquí está en la zona P, aquí está en la zona N+, si estamos lejos de la transición, yo tendré un valor de phi, ¿no? Es decir, cuando estoy muy a la izquierda, esto será phi sub P, le vamos a llamar phi sub P, y si me voy muy a la derecha, yo tendré phi sub N, un phi sub N constante. Dependiente de cuántas impurezas tenemos. Aquí ya sabemos las impurezas. Aquí me dicen que las impurezas aceptoras son 1,28 por 10 a la 16 centímetros a menos 3. Por tanto, puedo decir que en la zona neutra, ¿no? En la zona en donde la densidad de carga es 0, aquí la densidad de carga es 0, yo puedo decir que los huecos más o menos es igual a n sub a. Por lo tanto, P0 igual a n sub a. P0 también lo puedo relacionar con el potencial de Fermi, es n sub pi por e elevado al valor de Fermi que le hemos llamado phi sub p en esta zona neutra P dividido por Vt, con un menos aquí, en el exponencial. Con lo cual podemos despejar phi p, ¿no? Puesto que esto es Na, ¿no? Despejamos phi p es igual a menos Vt por logaritmo de Na entre Ni. Esto es 26 milivoltios por logaritmo de 1,28 por 10 a la 16 dividido por n sub pi, que me lo da el enunciado, y que es 1,5 por 10 a la 10. Y esto me da 0,355 voltios negativos, ¿no? Porque por aquí hay un menos. ¿Vale? Menos 0,35 voltios es el potencial de Fermi
que yo tengo en la zona P neutra, ¿no? Dada ese perfil de impurezas que he calculado. Aquí hay zona de vaciamiento, aquí ya no. Aquí el potencial de Fermi cambia, sigue siendo zona P, con el mismo dopaje. Aquí está con potencial de Fermi constante. Con lo cual, y siguiendo esta expresión de aquí, despejando phi, pues podré poner que phi es igual a una constante de integración, empiezo con phi p, menos la integral desde menos 0,2 hasta x de el campo eléctrico. Vamos a poner x' como variable muda de diferencial de x'. Esto será la expresión de phi a lo largo de la posición x. Esto es igual a phi a lo largo de la posición x. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, phi en 0 con esta expresión, o phi en n. Puedo calcular el valor de phi que tengo aquí o el valor de phi que tengo aquí en x igual a 0. ¿Cómo? Pues aplicando esta expresión. Phi sub p lo conozco y la variación del campo eléctrico también lo sé, simplemente tengo que calcular un área, ¿no? Y restarla al valor de phi p. Bueno, primero vamos a dibujarlo de forma cualitativa, ¿no? Tenemos esto de aquí. Lo voy a volver a dibujar. Menos 0,2. 0, 0,1. Cambiaremos de color para que no sea tan aburrido. Esto es el campo eléctrico. Esto vale menos 4 por 10 a la 4. Vale. Entonces, el phi, en función de la posición, que es esta historia de aquí, cuando me voy hacia la izquierda, tengo un valor igual a phi p, hemos quedado, ¿no? Por tanto, tendremos más o menos. Seguro que vosotros hacéis un dibujo mejor. Pues aquí tendría phi de x. Y aquí tengo menos 0,355 voltios. Esto es phi sub p, empieza en phi sub p. De repente integramos una constante, pero una constante. Integramos una función lineal, la integral de una función lineal es una cuadrática. Luego integraremos una constante. La integral de una constante es una lineal. Y luego integramos 0. Será constante. Se quedará parado, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una cosa tal como esta. Una cuadrática, una lineal y una constante. Aquí tendré phi p, perdón, phi n, que será una vez haya pasado toda esta estructura. Como el campo eléctrico es negativo, aquí estoy restando un área negativa, por tanto estoy subiendo. Entonces, ¿cuánto vale phi n? Pues phi n, lo primero que tengo que hacer es calcular toda esta área. Calculo toda esta área y si la resto, ¿no?, a phi p. La integral, vamos a ponerlo aquí,
la integral entre menos 0,2 y 0,1 de el campo eléctrico diferencial de X, esto será pues el área de este triángulo, que será un medio de 0,2 micras por 4 por 10 a la 4, un medio de 0,2 por 10 a la menos 4 centímetros por 4 por 10 a la 4 voltios por centímetro. El centímetro y el centímetro se me van y me quedan voltios, ¿vale? Esto con un menos, puesto que estoy por debajo del eje. Y esto es igual a 0,4, ¿no? Esto será igual a 0,4. Si todo esto es 0,4. Menos 4 por 10 a la 4 por la distancia 0,1, que será, vamos a ponerlo mejor, integral entre menos 0,2 y 0,1 pues el área de este triángulo era menos un medio de la base por la altura. La base es 0,2 por 10 a la menos 4 centímetros por 4 por 10 a la 4 voltios por centímetro menos el área de este rectángulo, que es base por altura, que es 0,1 por 10 a la menos 4 centímetros. Esto es la anchura de esta zona intrínseca, 0,1, por la altura, que es el campo eléctrico, 4 por 10 a la 4. 4 por 10 a la 4 voltios por centímetro. Centímetro y centímetro se me van. Y esto será 10 a la 4 por 10 a la menos 4 es 1. 4 por 0,1 es 0,4. Por tanto, en total, esto es igual a menos 0,8 voltios. Es decir, aquí tengo otros 0,4 de área. Y en total son menos 0,8 voltios. Por tanto, al phi, si quiero evaluar phi n, este phi n será igual a phi p, que es menos 0,35 menos 0,355, ¿no? Que es phi p, menos la integral de todo esto, que es menos 0,8, por tanto, más 0,8 voltios. Y esto es igual a 0,444 voltios. Esto es el valor de phi n. Transicionamos desde menos 0,35 hasta 0,44. Pasamos por un valor de phi 0, es una de las cosas que me piden. ¿Cuánto vale phi 0? Pues phi 0 aplicamos la misma expresión. Phi sub p, que es menos 0,35, menos la integral de entre menos 0,2 y 0. ¿No? Ahora x es 0. Eso quiere decir que tengo que restar el área de este triángulo, que era menos 0,4, habíamos quedado. Por tanto, sumo 0,4 más 0,4 y esto me da José Luis, una duda. sí, Para el valor en cero, es que yo en algunos ejercicios y en algún libro he visto que ponía que como en cero, si el material era intrínseco, que la condición para la integral de la constante era poner que en cero, como era intrínseco, poner que el potencial fuera cero, porque la diferencia entre el nivel, si es un material intrínseco, la diferencia entre el nivel de Fermi y el intrínseco será cero.
Eso es si tienes el material aislado. Vale. ¿Vale? Ahí lo tienes entre dos estructuras, una P y una N, en el cual se difunden portadores y por tanto se varía la concentración de portadores en relación a lo que tendrías si solamente tuvieses pues los generados térmicos, que serían N sub pi. Con lo cual aquí tienes una zona N al lado, que tienes esa invasión de campo, ¿no? Esta es una invasión por difusión, y por eso se te suma aquí no había prácticamente nada, había N sub pi, en caso de pura generación térmica, y por lo tanto tienes este valor. Es decir, no, Y, José Luis, entonces, cuando el enunciado decía que estaba aislado, a qué se refería? a la estructura. Es decir, tú tienes aquí una estructura de semiconductor que está aislada. Es decir, el PN, o sea, el diodo PN o PIN o lo que fuese, está aislado. No quiere decir que entre medias tenga esto aislado, al revés, esto es un continuo. Si el cristal es un continuo desde menos lo que sea hasta 0,2, es un continuo. Va variando los dopajes, pero es un continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo aquí una zona, en este caso intrínseca, pues su concentración de portadores se ve afectada por aquello a lo cual está conectado. Y como no hay esa opción de me voy suficientemente lejos, cosa que sí hay la opción, ¿no? Es decir, fijaos por ejemplo en la zona P. Vamos a ver, la zona P. En la zona P, que cuando estoy suficientemente lejos de esa zona de transición, pues voy a converger a una situación de phi constante, igual en este caso a menos 0,35. Aquí sigue siendo zona P, con sus impurezas aceptoras en la misma cantidad que aquí. Pero no pongo aquí un phi p constante. Es decir, la situación supongo que un poco va por ahí. La situación, ¿no?, de P hasta 0, ¿no? Yo tengo un P hasta 0. Esto sería una intrínseca hasta 0,1. Y luego un N más, ¿vale? La situación esta que un poco que me comentáis de un phi 0, ¿no? Es decir, bueno, como es intrínseco, 0. Pues tendría sentido si hubiese suficiente lejanía respecto a sus dos transiciones o su transición con otro material. Aquí el P tú no tienes menos 0,355 hasta aquí. Porque no tienes una densidad de carga igual a 0. O tienes aquí el 0,44. ¿Vale? No tienes esta... Bueno, aquí sí tienes prácticamente 0,44 porque el N más es muy dominante en cuanto a los portadores que tenemos mayoritarios. Pero no así pasa con el P. En el P, pues de hecho tienes esta transición, ¿no? Esta es la real. No sé si me explico. Es decir, Sí, en el mismo gracias. sentido que en la zona P tampoco tienes un valor constante de phi
puesto que se ve afectado por la invasión de campo, entre comillas, de los electrones libres que vienen de la zona N+, ¿no? Pues en el mismo sentido que tenemos eso, pues lo mismo pasa con la zona I. Ahora bien, en lo que es la densidad de carga, la zona I se delata por el hecho de tener un valor constante de campo eléctrico. Perdón, es exacto, un valor 0 de densidad de carga neta. Por tanto, aquí el phi en 0 o el phi en cualquier punto dentro del intrínseco sale de ir integrando este valor de campo eléctrico, con lo cual va variando, no es 0 para toda la estructura. El valor de phi en 0, ¿no? El valor de phi en 0, este de aquí, pues será, siguiendo esta expresión de aquí, menos 0,35 menos 0,4. Por tanto, más 0,4. Y esto no lo tengo por aquí, lo tengo que calcular. 0,4 menos 0,355 menos 0,045, es decir, un valor pequeñito. 0,045. Vale, esto sería phi en 0, otra de las cosas que me pide. Vale. Al hilo de esto, puesto que conocemos ahora el phi sub n, podemos ir para atrás y responder a la pregunta de cuál era el dopaje. ¿Cuál era el dopaje de n sub d? Si aquí suponemos que estamos con las impurezas donadoras todas aceptadas, yo tendría una situación en donde los mayoritarios electrones libres es igual a las impurezas donadoras ionizadas positivamente, que es n sub d, porque está a temperatura ambiente. Esto suponiendo que n sub d es mucho mayor que n sub i, que al menos con Na ya se cumple, que es este, ¿no? Es el orden de 10 a la 16, el Na. Pues vamos a calcular el n sub d a partir del hecho de que n sub d es igual a n0. Y a partir del hecho de que el potencial de Fermi es 0,44. ¿No? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos diciendo que el n0 es ni por e elevado al valor de phi, en este caso el valor del phi sub n, dividido por vt. N0 será igual a ese dopaje en esa zona neutra n+, el N0 será igual al dopaje de donadores. Por tanto, el N sub d será 1,5 por 10 a la 10 centímetros a la menos 3 por E elevado a pues 444 dividido por 26 milivoltios. Y esto me va a dar 4,03 por 10 elevado a 17 centímetros a la menos 3, que es mucho mayor que n sub a, que es mucho mayor que n sub pi, como habíamos supuesto. Un momentito.
Vale, por lo tanto, ya tenemos el dopaje en la zona N, el N sub D. Y el N sub A, que eran dos de los parámetros que me pedían. En este caso, en la tercera pregunta. El potencial de Fermi en x igual a 0. Ya hemos dibujado el potencial, estos valores ya los hemos sacado. Vale. Lo siguiente es dibuja el diagrama de bandas de la estructura. José Luis, Bueno, adelante. puedo preguntar, aquí se cumple lo de x de 0, x n 0 y todo esto. Quiero decir, las fórmulas que habíamos visto siempre de x de 0 raíz de 2 épsilon. ¿Lo dices para la capacidad? Lo decía por el apartado C, por si se podía calcular utilizando x de 0, x n 0. El apartado C dices la determinación de los dopajes en la zona P y de la zona N. Sí, sí, bueno, el de la zona P ya lo habíamos sacado. Sí. Y yo pregunto que si de ahí podemos pasar por x de 0, x n 0, suponiendo que x de 0 es la suma de x n 0 Vale. más x de 0. Vale, es un poco lo que comentaba antes. Así como está puesto en el dibujo, no te dan dimensiones para xn0, por decirlo de alguna forma. No sé exactamente cómo dices de sacarlo. Es decir, puesto que no tengo xn0, yo no puedo aplicar esta expresión de aquí. No sé si tú habrás utilizado algo alternativo. Ahora mismo a mí no se me ocurre otra forma que no sea integrando el campo eléctrico y mirando la tensión final. El caso es que aquí el incremento de X no lo tienes. Que podría decir, bueno, yo tengo esto de aquí, que es la densidad de carga, y aquí un tamaño de, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Para que fueran todas las cosas fáciles. XN y esto XP. XP lo tenemos, que es 0,2 micras, esto es 0,1, 0,1 micras, y este no lo tenemos. Entonces, no sé en qué tamaño me va a variar el campo eléctrico desde 4 por 10 a la 4, ¿no? Porque al final esto siempre vuelve. En el fondo vuelve en un tamaño, aunque sea pequeñito. No sé cuál es el tamaño de variación de xn0. No me lo dicen. Ahora lo podría calcular, porque sé que por neutralidad de carga, esta área es igual a esta. Es decir, si una de las posibles preguntas que hubiera podido realizar es ¿cuánto vale este tamaño de esa delta de Dirac? El tamaño típico de esa delta que hemos dibujado antes, ¿no? Y hubiésemos dicho, bueno, pues que esta área y esta tienen que ser la misma, ¿no? Esto llega hasta QND, que ya le hemos sacado, y esto llega a QNA o menos QNA. Las áreas son iguales. QNA x P0 igual QND xn0. Entonces despejamos xn0. Eso sí que podría hacerlo, pero sabiendo el valor de nd, ¿no? Na entre n de xp0. Como NA es mucho más pequeño que ND, pues esto es una fracción. O sea, tendré que xn0 será mucho menor que xp0. No sé si te referías
a sacar el n sub d. Claro, yo puedo despejar n sub d, ¿no? N sub d es igual a NA xp0 entre xn0. Pero no tengo el xn. Entonces, esta fórmula no me sirve. Claro, yo había hecho esto que estás diciendo y intentando, bueno, solo tenía una ecuación para dos incógnitas. Ajá. Y luego he ido utilizando el campo máximo, pero las ecuaciones que ya habíamos visto en teoría y no sé, no me Vale, da lo mismo y no sé si es porque no vale. se pueden aplicar. Vale, seguramente no se puedan aplicar por esta zona de vaciamiento. Pues claro, esto te amplía esa zona de vaciamiento. Es decir, esas expresiones se sacan suponiendo una unión PN limpia, sin una transición aquí de impurezas igual a 0. Por lo tanto, Vale, gracias. seguramente es por esto. Que ahora lo engarzaremos con la capacidad, que es la última pregunta, en el cual no me sirve la expresión que utilizábamos de capacidad para la unión PN. Tengo que pensar otra. Tengo que aplicar un poco pues la definición de capacidad y buscar una carga dependiente de esa tensión, bla, 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 que es lo que veremos ahora. Y verás que no es la misma expresión de capacidad. Por lo tanto, yo así a priori no veo otra forma de sacar el dopaje fuera de este, ¿no? Este n sub pi por e elevado a phi n entre vt, que es, puesto que calculo phi n a partir de la integral de toda esta área de campo eléctrico, y eso, y tengo el valor de phi p, pues obtengo el valor de phi n por eliminación y a partir de aquí el valor de nd. Una vez que saqueo esto, puedo comprobar, ¿no? Puedo calcular cuál sería este valor de xn0, que hubiese sido también una posible pregunta. Vale, por tanto, dibuja el diagrama de bandas. Bueno, el diagrama de bandas ya está medio, ya tengo la pista ¿no? del valor de phi. Aquí es una zona P, con un valor 0,35. Y el valor, y lo que serán las bandas hará la misma forma, pero al revés. Si yo tengo la zona P, tengo un valor de phi p igual a menos 0,35. En la zona N tengo un valor de phi n igual a 0,44. Como referencia, ¿no? En x igual a 0 yo tengo un phi 0 que es un poco más de 0, un poquito más, ¿no? Bueno, 0,04 o algo así. Entonces, tenemos este 0, tenemos este 0,1, y tenemos el menos 0,2, ¿no? Menos 0,2 micras, 0 y 0,1 micras. Puesto que está aislado, yo puedo poner aquí la energía de Fermi constante. Y lo que me va a variar es el diagrama de bandas, ¿no? Aquí tendré... Si esto es la energía de Fermi intrínseca, voy a dibujar la intrínseca. Esto es phi
N, que es 0,44 voltios. Aquí tenemos 0,40 y pico, que es en 0. Luego teníamos una cuadrática. Y luego esto constante. Esto es la energía de Fermi intrínseca. Y aquí tendríamos el menos 0,355 voltios de potencial de Fermi en la zona P. El potencial de Fermi en la zona P, que es negativo, a un potencial de Fermi en la zona N, que es positivo, en la zona N más. Vale, luego me dicen que el E sub G es 1,12 voltios, por tanto el eje medios, electronvoltios, el eje medios es 0,56 voltios. Por tanto, más o menos, pues yo puedo dibujar el E sub V, un poco así, perdón, el E sub C, que irá paralelo, ¿no? Y el E sub V, más o menos, que irá paralelo ¿no? Esto sería el E sub V, una zona P neutra y luego una zona de transición hacia una zona N más neutra. Y esto siguiendo la misma evolución que tenemos en el potencial de Fermi, pero al revés. El potencial de Fermi pasa de valor negativo a valor positivo. Pues aquí valor negativo, ¿no? Está la flecha mirando para abajo, a valor positivo. Y ya estaría. No se ve todo en la gráfica, pero creo que se entiende más o menos. Entonces el 0,1, el 0 y el 0, menos 0,2. Bueno, la última pregunta, que es un poco la más complicada, es cuál es la capacidad por unidad de área. CJ', que se define como la variación de la carga por unidad de área respecto de la tensión externa que le podamos aplicar en valor absoluto. Es decir, esto era una situación, lo tengo, esto es una situación de tensión cero. Tensión externa cero, por tanto corriente cero. Si aplicamos una tensión en directa, es decir, ponemos más tensión en la zona P que en la zona N, lo que hacemos es disminuir el potencial, ¿no? Disminuiremos el potencial, si ponemos más tensión en la zona P que en la zona N, y disminuimos el campo eléctrico que separa las dos zonas de portadores, ¿no? Es decir, yo disminuiré esto, la zona intrínseca pues se queda constante igual. Esto será, ¿cómo me variará? Si pongo una tensión positiva, si pongo una tensión igual a 0, o si pongo una tensión negativa, es decir, en inversa, lo que haré es aumentar o disminuir la zona de vaciamiento. Por tanto, aquí yo tengo una carga, si la carga que yo tengo aquí almacenada, depende de la tensión que yo le estoy forzando. Si es una tensión directa, pues pierdo carga. Si es una tensión en inversa, es decir, tensión externa negativa, es decir, estoy poniendo más tensión en la zona N que no en la P, pues estoy aumentando la zona de vaciamiento, estoy aumentando este campo. Por tanto, yo tengo una carga, vamos a decir,
Q', que depende de la tensión aplicada. Esta carga no es más que QNA por XP. Tenemos ahí tenemos esta ¿no? Esta Q' que depende de la tensión y que es igual a menos QNA, o en valor absoluto la ponemos, QNA por la zona de vaciamiento XP. XP que, puesto que varía con la tensión, esta Q varía con la tensión. Y la capacidad no es más que, que la derivada de Q' respecto de esa tensión de variación. Aquí la prima se refiere a que es densidad de carga por unidad de superficie. Y aquí la prima significa que es capacidad por unidad de superficie, que es lo que me piden. Por tanto, tengo que sacar una expresión para XP de V, o para que sea QNA. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a partir de decir que cuando yo integre toda esta área, la integral de toda esta área será pues el potencial, ¿no? Un potencial que si la tensión es 0,8, pues aquí perdón, que si el potencial es 0, si el potencial es 0, aquí teníamos 0,8, ¿recordad? Pues a este 0,8 le tengo que restar la tensión en directa. Si la tensión es en directa, pues disminuiré esta diferencia de tensión. Si la tensión es en inversa, aumentaré esta diferencia de tensión. Esto es la variación total de este, ¿no? de este campo eléctrico modificado, ¿no? Porque lo habré aumentado si pongo una tensión en directa. Por tanto, 0,8 menos V. ¿A qué será igual? Pues será igual a esta área de aquí. 1/2 de campo eléctrico máximo por XP. Más esta área de aquí, que es campo eléctrico máximo, que ya no es 4 por 10 a la 4, será distinto. Máximo por X1. Aquí X1 sí que es constante, que es 0,1. Y volvemos a suponer que variamos de forma abrupta y aquí esta área es despreciable. Por tanto, hacemos este cálculo. Fijaos que me relaciona XP con la tensión V, que es lo que necesito para tener una expresión para X'. ¿Cuánto vale el campo eléctrico máximo? Pues puesto que el campo eléctrico lo podemos sacar a partir de la integral de la densidad dividido por epsilon, pues el campo eléctrico máximo será QNA por XP dividido por epsilon, que es pues eso, ¿no? Menos QNA dividido por epsilon, esa integral de la densidad de carga me da el campo eléctrico. Por tanto, yo puedo sacar este campo eléctrico máximo a partir del valor de XP que yo tenga. Esto lo sustituimos aquí y tendré 0,8 menos V es igual a 1/2 de QNAXP cuadrado dividido por epsilon más
QNA XP dividido por epsilon X1. Fijaros que aquí tendría una ecuación de segundo orden, ¿no? Con la cuadrática, con XP y una sola incógnita. Despejaría esta XP y la sustituiría aquí y tendría Q'. O puedo ver que QNA o XP es Q', por tanto aquí tengo Q', ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tengo Q' por X1 entre epsilon. Y aquí tengo, si elevo esto al cuadrado y dividido por QNA, pues tengo Q' cuadrado dividido por 2QNA epsilon igual a 0,8 menos V. Yo tengo, por tanto, una ecuación cuadrática con la carga Q'. ¿Qué podemos despejar? Bueno, y después de un poquito de álgebra, no sé si lo tengo por aquí. Me sale un Q' igual a QNA X1 por menos 1 más raíz cuadrada 1 más 2 epsilon por 0,8 menos V dividido por QNAX1 cuadrado. Esto es adimensional, ¿vale? Y esto tiene dimensiones de carga por unidad de superficie, que es concentración por distancia. Por tanto, carga por unidad de superficie. Esto sería Q'. Esto me da la variación de la carga que yo tengo aquí con la tensión externa que yo puedo aplicar. Si la tensión fuese 0, pues tendríamos esos 0,8 del sistema aislado por el cual no pasa corriente. Derivando respecto de V en valor absoluto, esto sería la CJ'. Y esto me sale esto a lo mejor era la pregunta más así, más un poco más complicada del examen, ¿no? Este apartado. Dado los valores que me dan, x1 es 0,1 micra, el epsilon lo tenemos. V mayúscula me dicen cuál es el valor de la capacidad cuando V es menos 4, por tanto aquí tendríamos 4,8. La carga del electrón, en ese palo hemos obtenido, x1 también, puedo sacar la capacidad que me da 1,47 por 10 a la menos 8 faradios por centímetro. Que sería el valor de capacidad. Esta es la expresión de la capacidad. Esta es el valor de la capacidad a una tensión inversa concreta. Fijaros, esta expresión de capacidad no es la misma, no, se parece a algo, pero no es exactamente igual porque tenemos aquí este factor de la zona intrínseca que me distorsiona las ecuaciones que obteníamos para el diodo de la unión P. Bueno, ya pasamos al problema 2.
Problema 2. No había que hacer mucho cálculo. O no había que hacer cálculo. Me da un diagrama de bandas, que es este de aquí. SC, sub-V, aquí veo que esto más o menos es un semiconductor tipo N, el semiconductor 2. El semiconductor 1 es otro tipo N, más o menos. Esto parece que está más cercano a la zona N que no a este. Más intrínseco que no a este es menos intrínseco, por lo tanto. Aquí hay una cosa rara, ¿no? Esta transición rara, pero esto es debido a que los dos semiconductores no guardan la misma distancia de band gap, ¿no? Esto que podrá suceder cuando tenga materiales distintos, ¿no? Que sí, ¿no? Así que no, todo no va a ser, yo qué sé, silicio o germanio, ¿no? Sino que tenga una unión de dos semiconductores distintos. Pero el diagrama de bandas está ahí, ¿no? Y las mismas ecuaciones que hemos ido viendo se aplican igual. Vamos a mirar a ver si podemos contestar a las preguntas a partir de esas expresiones y relaciones que conocemos. Dibuja de forma cualitativa la distribución de la densidad de carga. Si aquí hay una discontinuidad en lo que es el sistema y se crea una determinada densidad de carga que generará campos eléctricos, doblará las bandas. Aquí en principio, si me alejo de la transición, tengo el semiconductor neutralizado, neutro, y tendré, lejos de la transición, unas densidades de carga neutras. Tengo esto. Una cosa así, ¿no? Aquí la transición. Bueno, aquí yo tengo zona neutra, ¿no? Por tanto, densidad de carga 0. Aquí también tendría zona neutra, bandas planas, campo eléctrico 0, densidad de carga 0. Ahora, en el momento en el cual me acerco a las bandas, este semiconductor, que en principio puede tener un dopaje más o menos débil, pues mi energía de Fermi se acerca mucho a la banda de conducción. Eso querrá decir que aquí yo tengo electrones acumulados, ¿no? Se me acumulan electrones. Y tendré aquí acumulados electrones, tengo acumulación. Por tanto, yo puedo decir vamos a ver, estos electrones acumulados pues no encuentran impurezas donadoras suficientes como para igualarse el número, no son iguales el número. Aquí aumento en la concentración de electrones libres, pero la concentración de dopaje será la misma hasta la transición con el otro material. Por lo tanto, aquí yo tendré impurezas de pocas impurezas para estar contrarrestando tantos electrones libres. Por tanto, tenemos una carga negativa debido a carga móvil, electrones libres, que no compensan, o sea, que sobrecompensan lo que hay. Compensan las impurezas que hay, pero hay de más, con lo cual tenemos carga negativa. Aquí tenemos lo contrario. Necesitamos esta distancia para decir que las impurezas donadoras estén compensadas y aquí se vuelve menos n, pierde electrones.
Por lo tanto, aquí hay ahora impurezas donadoras que no están compensadas y que se verá reflejado aquí, ¿no? Y esto será carga fija, ¿no? De impurezas donadoras no compensadas. Y aquí electrones libres, pues eso que se encuentran ahí, pues en acumulación, lo que se llama acumulación, por encima del valor necesario para compensar las impurezas. Vale, por tanto, esto sería la densidad de carga y diciendo si la carga es iónica o no, si es fija o no es fija. Segundo, me dice el campo eléctrico a lo largo de la estructura. Bueno, si yo integro, ¿no? Pues tendremos vale. Ahora aquí, puesto que hay esta discontinuidad, pues se podría poner un, ¿no? Un pico por esa discontinuidad, pero bueno, en principio, ¿eh? Si me lo habéis puesto o no, esto sería el campo eléctrico en función de X. O si me lo habéis hecho directamente solo con esta forma, ya me vale. Campo eléctrico que se crea para separar las colectividades, ¿no? Estos mayoritarios electrones, separarlos, ¿no? Y dejar aquí una zona de vaciamiento y evitar la difusión hacia la izquierda. Ya tengo dibujado el campo eléctrico. Corrientes de electrones libres. Bueno, vamos a ver. Los electrones libres, que podemos dividirlo en corriente de arrastre y corriente de difusión, ¿no? Recordad, o puedo recordar aquí que esto es Qn mu n campo eléctrico más Q de n derivada respecto de la posición. Y si n es igual a ni por e elevado a phi entre vt o ef menos fi entre kt, ¿vale? Pues hacemos esta derivada. También podemos hacer que el campo eléctrico es igual a 1 entre q derivada de ef sub pi respecto de x. Sustituyendo aquí, esto es simplemente para recordar, no es que fuese estrictamente necesario. Para recordar una expresión que seguramente ya teníais en el formulario, en vuestros apuntes, que era la siguiente, ¿no? Esto tendré n por mu n por la derivada de f sub pi respecto de la posición, más q de n no es más que la movilidad por la tensión, ¿no? Lo que es D es movilidad por Vt. Por tanto, esto es movilidad por Vt, que es Kt entre Q. Por tanto, estas Q se me irán. Y derivada de esta exponencial es la exponencial, por tanto me quedará n, por la derivada del argumento, que es 1 entre Kt,
por derivada de sub f menos derivada de f sub pi. Este kt y este kt se miran y este valor de mu por n por derivada de energía intrínseca se me va por mu por n por derivada de energía intrínseca con signo menos y me daba por lo tanto que Jn la podemos poner, la total, ¿no? Con la suma de las arrastres y difusión, lo podíamos poner, y ahora sí, esto seguramente os suena, como proporcional a la derivada de la energía de Fermi respecto a la posición. Esto lo debéis de tener. En el caso de esta estructura, pues la energía de Fermi es constante. Eso quiere decir que es la corriente total, no solamente la corriente total de electrones y la corriente total de huecos es cero. También podemos sacar una expresión similar para JP. No me lo piden, pero os lo comento. JP es P por mu P por la derivada respecto de la posición de F. Por tanto, individualmente, esas corrientes de portadores son cero. Por tanto, Jn en función de la posición será cero. ¿Por qué? Razón. Porque la energía de Fermi es constante. La energía de Fermi es constante. ¿Qué más? Pues la corriente, esta era la suma, ¿no? La corriente de arrastre, que también me la piden, pues lo pongo ahora otra vez, más la corriente de difusión. Esta suma será igual a cero, por lo tanto, la corriente de difusión, por ejemplo, será menos la corriente de arrastre. Y serán simétricas, ¿no? Una será igual que la otra, pero de signo contrario. Corriente de arrastre, que es la debida al campo eléctrico, es proporcional al campo eléctrico. Hemos dibujado antes ese campo eléctrico en función de la posición, pues mi corriente de arrastre, pues más o menos. Tendrá esta pinta. La corriente total es cero. Esta es Jn. Para todo X. Con lo cual, la JD pues tiene esta pinta, ¿no? Es igual a esta, pero sin lo contrario. Si el campo eléctrico fuerza una corriente, la opuesta a la difusión que podamos tener de una zona a la otra. Y así la corriente total es cero. Lo siguiente que me piden es dibuja, bueno, vamos a la última, que es la de los electrones libres. Puesto que la corriente de difusión es proporcional a la derivada, pues yo puedo decir que n pues es una constante más una integral de j de n. ¿Vale? Integramos esta área, que será positiva, por tanto pasaré de una situación de un valor determinado, n0, ¿vale? O n0 sub 1, hasta n0 sub 2, más o menos. Y esto es posición. Aquí no hay que calcular nada, ¿no? Aquí simplemente hay que, pues eso,
dar una idea. Y por ese gradiente, por ese mismo gradiente, se crea ese campo eléctrico que me separa, ¿no? Aquí los huecos, perdón, los electrones libres se encuentran en este potencial que no pueden pasar por ahí. Dibuja de forma cualitativa la energía del electrón libre. Bueno, esto es EC. V. El E sub 0 va paralelo a la EC y al EV, pero también es continua. Por lo tanto, tendrá que aquí no está necesariamente a escala, aquí hay un cambio de escala. Esto será el E sub 0. Función continua y paralela a la estructura de bandas que tenemos por debajo. Ok. Creo que ya estaba. Había más apartados o más puntos que... No, había hasta 12 apartados, hasta 12 puntos, ¿no? Bueno, espero que haya ido lo mejor posible. No sé si tenéis alguna pregunta. Ok, bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos el lunes que empezaremos con el transistor bipolar.